nada que hablar, no tengo nada que perdonar, no tengo nada que decir, se siguen, y después de ahí, pues yo me salí de Televisa, tengo una situación personal, laboral. Mauricio Islas, así destruyeron su carrera. Y esos chismosos que siguen publicando porquería nos han llenado de vergüenza. Mauricio Islas es un actor de teatro, cine y telenovelas que tuvo gran éxito con producciones como Amor Gitano y Mi Destino Eres Tú, entre las más populares. La boda fuera ahora mismo para no tener que estar ni una noche más lejos de ti. En el punto más alto de su carrera, fue vetado por Televisa. Posteriormente, cuando encontró proyectos en una nueva televisora, se vio involucrado en un escándalo mundial. El tema de los vetos, ¿no? Yo espero que ahí Televisa también algún día pueda regresar yo a Televisa porque yo sigo vetado. Pero... Hola amigos de Tutoriales Gerberín. Un hombre bondadoso, inteligente. El día de hoy les vamos a contar la historia de Mauricio Islas y de cómo destruyeron su carrera. Ay no, por favor, machismo ya no. En este video, vamos a llevarlos por sus inicios, sus comienzos en la actuación y sus máximos éxitos televisivos. Efectivamente me gusta mucho Piedras Grandes y que es absurdo que renuncie a estar aquí solo por... También les contaremos los problemas que tuvo desde su niñez y el gran escándalo que casi acaba con su carrera por una denuncia del cantante y actor José Luis Rodríguez el Puma. ¿El Puma? ¿Acaso Mauricio Islas ya perdonó al cantante por haberlo acusado cuando era menor de edad? Pero antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para que les recordemos cada vez que subamos nuevo contenido. Puras estupideces. Si ya tienen su botana y bebida preferida, están en el lugar que más les gusta y con la persona que más quieren, comenzamos. De verdad estoy muy avergonzado por esta situación. Vámonos, Elena. Juan Mauricio Islas nació el 16 de agosto de 1973 en la Ciudad de México, en la popular colonia Santa María la Ribera. Y pues era un barrio donde pues, íbamos a la escuela, yo estuve en el Tomás Alva Edison. Es hijo del empresario Juan Islas y Rosalinda Illescas y es el menor de dos hermanos. Juan Islas Mendoza y de Rosalinda Guadalupe Illescas Morenos, que en paz descanse. Según se cuenta, tener ojos verdes no fue fácil para él. ¡Oh, qué belleza! Pues tener los ojos claros, en mi caso no fue una ventaja. Sus amigos lo molestaban mucho, ya que venía de un barrio popular, lo que lo hizo sentir inseguro. Ves en aguas de gargajo y ahí viene el niño que se siente bonito y cualquier cosa que me dijeran. Tenía miedo de ir a la escuela y pensaba que esa forma de vivir era normal. Y en lugar de yo adoptar una personalidad un poco más fuerte, pues fue todo lo contrario. Me hice chiquito, inseguro, introvertido, miedoso. Cuando tenía 10 años, enfrentó la pérdida de su hermana, lo cual lo afectó profundamente. Recién nacida tu hermanita fallece, ¿verdad? Así es. El golpe más fuerte que he recibido. Ella falleció apenas unas horas después de haber nacido. Sus padres peleaban mucho, pero cuando Mauricio supo que su hermanita venía al mundo, sintió que esto los uniría nuevamente y eso lo alentó mucho. Y para mí era mucha ilusión porque para mí pues, mis papás que no se llevaban mucho se estaban uniendo por la bebé, entonces ya iba a ser hermano mayor. Él recuerda que estaban en el hospital cuando unas enfermeras llamaron a su papá. Cuando regresó, su padre comenzó a llorar frente a él y le dijo que su hermanita había fallecido. Luego llegó su mamá y ambos se pusieron a llorar. Como el recuerdo que tengo de ese momento en general, ¿no? O sea, vino la primera desilusión de verdad inexplicable para mí. Por esa época, Mauricio tuvo que dejar de practicar fútbol americano, que era su deporte favorito. En ese deporte encontraba disciplina, compañerismo y amistad, cosas que no hallaba en ningún otro lugar, y era donde se desahogaba emocionalmente. Yo jugaba fútbol americano y en las privadas pues no podías jugar tacleado, pero jugábamos aventado contra la pared, entonces siempre andaba. Mauricio recuerda que cuando estaba en la secundaria lo obligaban a pelear, algo que él detestaba. A veces, sus compañeros lo sacaban del baño a rastras para que se liara a golpes, ya que no quería hacerlo. Después de esas situaciones, se sentía mal, se agobiaba y se volvió aislado y retraído. El de los ojos verdes, nos poníamos ya pues agarrarse a trompadas, desde chiquito. Desde chico inclusive le decían... Su mamá era todo para él.
Lo llevaba a sus partidos de fútbol americano, se disfrazaba para echarle porras, lo acompañaba en todo y lo consolaba cuando los chicos de la escuela lo molestaban. Era su protectora. Mauricio también presenciaba las peleas y discusiones de sus padres y muchas veces veía a su mamá durmiendo en el sofá de la sala. Toda esta frustración, porque sí había una cosa ahí. Sí, claro. Cuando se separan mis papás, la saqué. Entonces, ¿qué me ves? Tras el fallecimiento de su hermanita, vino la separación de sus padres cuando él tenía 14 años. Esto lo afectó profundamente, volviéndolo un poco agresivo y provocando un resentimiento hacia su padre. Hasta ese momento, su vida había estado marcada por pérdidas, tanto de personas como de cosas que amaba, y se encontraba en una situación muy difícil emocionalmente. Pues me volví muy agresivo, muy peleonero, muy rebelde. Su mamá se fue a vivir a la casa de una amiga, y tanto él como su hermana hablaban con sus padres para que se reconciliaran y volvieran a vivir juntos, pero la situación ya no tenía remedio. Un día, Mauricio y su hermana hablaron con su papá y le dijeron que quien debería irse de la casa era él, no su mamá. Dije, oye, Liz, ¿sabes qué? Yo quiero que mi mamá regrese, que se vaya mi papá, con todo el dolor de mi vida, pero yo necesito a mi mamá. Sorprendentemente, su papá reaccionó bien, aceptó que su esposa regresara y él se marchó. Y así fue. Sin embargo, ahora Mauricio sentía culpa porque su papá se había ido. Toda esta situación era muy difícil para Mauricio. No sabía cómo manejarla ni a quién pedir ayuda y terminó guardándolo todo para sí mismo. Como suele decirse, se lo tragó solo. Entonces regresa mi mamá y cuando se ve mi papá, siento culpa, porque se fue por mi culpa. Todo esto... Es probable que muchas personas en sus circunstancias buscarán el olvido o una forma de escapar de esa realidad. Pero desde muy pequeño, Mauricio tenía una sensibilidad diferente, todo le afectaba profundamente y lo más complicado era que no sabía cómo resolverlo. Sí me estaba dejando ir emocionalmente en una caída, en una depresión de un año horrible. Más adelante, encontraría en la actuación una forma de desahogar todo ese dolor en los personajes que interpretaba. Su primer contacto con la actuación fue en la preparatoria. Se enteró de que había un taller de teatro y se inscribió. Ahí pudo desarrollar sus capacidades para la actuación y también le sirvió como una vía para desahogar tantas emociones contenidas. Que entró en la preparatoria, conozco la clase de teatro. Perdón, rapidísimo, te lleva Yolanda Andrade, ¿cierto? Los golpes duros para Mauricio no habían terminado, aún vendrían otros que le harían revivir las separaciones y vacíos que había padecido desde niño y durante su adolescencia. Islas recuerda que en la preparatoria era peleonero. Años antes, en la secundaria, estaba tan enojado que un día le ganó a uno de sus compañeros en una pelea, algo que muchos de los que lo molestaban presenciaron. Yo en la preparatoria empecé, yo el primer año lo repetí 3 veces, me corrieron del turno matutino, me fui al de la noche. Él era muy tímido y no le gustaban los problemas, mucho menos resolverlos a golpes. Sin embargo, después de vencer a su compañero, se sintió más seguro y ya no lo volvieron a molestar. Esto le dio valor para no dejarse de nadie en la preparatoria, donde aceptaba cualquier reto y lo resolvía a golpes. Pues me volví muy agresivo, muy peleonero, muy rebelde. Mauricio siguió con sus estudios, y para ayudar a la economía familiar, pasó por varios empleos como chalán. Uno de esos trabajos fue en una estética, donde ayudaba al estilista lavando el cabello de las clientas. Aunque era reservado en cuanto a sus deseos, sintió confianza para hablarle al estilista sobre sus aspiraciones de llegar a ser actor. ¿Te gusta? Te voy a dar una explicación. Lo que pasa... En una ocasión, el estilista le dijo que conocía a una chica que estaba estudiando actuación en una escuela de Televisa y que se la presentaría para que ella le dijera cómo era la enseñanza ahí, qué materias le daban, cuánto costaba eso, y Mauricio le dijo que sí, que cuanto antes. De esta manera, el futuro actor conoció a Yolanda Andrade, la que fue pareja de Montserrat Oliver. En aquellos años Yolanda vivía con un muchacho. Mauricio me dijo que quería entrar al CEA y ya en aquella época estábamos en Tecamachalco. Mauricio recuerda que comenzó a salir con Yolanda y con el tiempo se volvieron novios, pero solo de manita sudada. ¡No creo!
y Yolanda lo llevó al Centro de Educación Artística de Televisa, que se encontraba en Tecamachalco. Para entrar al CEA, Centro de Educación Artística, era necesario hacer un examen y después los directivos seleccionaban a quienes tenían aptitudes, quienes luego pasaban por un proceso de aprendizaje de 3 años. Los artistas se tienen que acostar con los productores gordos, calvos y feos. Dije, ¿fue novio de Yolanda Andrade? ¿Es real? Es real, fui novio de Yolanda Andrade. Y te lo puede contar ella también. Sí, pero claro. Estaban chavitos, ¿verdad? Mauricio presentó el examen junto con 1.500 aspirantes más, de los cuales solo se quedaron 50 para comenzar su formación en arte dramático y otras disciplinas. Esto ocurrió en 1991, y luego el CEA se trasladó a una nueva sede en Televisa. Ay, fue muy bonito, porque estábamos muy chavitos y pues nos hicimos como noviecitos de manita sudada. No me vengan con cuentos de que son verdades. Mientras estudiaba en el CEA, Mauricio debía pagar su colegiatura, por lo que tuvo varios empleos. Uno de ellos fue como cadenero en un antro, donde su trabajo consistía en decidir quién podía entrar y quién no. El lugar se llamaba Salamanca, y ahí conoció a muchas personas del ambiente artístico. Trabajan Medusas, pero yo venía trabajando en otro antro que era el Salamanca, con Jorge Rubio, Alejandro Rubio, con Maurice, con toda esta banda. Luego trabajó en Medusas, donde ganaba un poco más. Mauricio comentó que no era un joven descontrolado, aunque llegó a consumir sustancias dañinas para la salud, como muchos de su generación. Sin embargo, nunca desarrolló hábito. Estaba empeñado en ser actor y en trabajar para poder seguir estudiando. Con toda esta banda del holandés. Sí, con toda esta banda, y de repente, bueno, yo me voy a Medusas, luego pusimos El Prodigio. En el CEA había avisos de los directores y productores sobre personal que se necesitaba para algunas producciones, aunque los estudiantes tenían prohibido participar en ellas, pues no querían que interrumpieran sus estudios. Es absurdo eso. Pero a Mauricio le llegaron varias oportunidades y tuvo que dejar de ir al CEA para poder trabajar en telenovelas en papeles de reparto. Pues no te valió cuando me encontraste en el cuarto de tu Giovannita ya. De esta manera, el vampiro o Mauro, como lo conocen algunos de sus amigos, participó en telenovelas, obras de teatro y en algunas películas. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Carrusel de las Américas, Mágica Juventud, Volver a Empezar, Pobre Niña Rica, Mi Querida Isabel y Canción de Amor, fueron algunos proyectos en los que participó. En 1997, le dieron su primer gran oportunidad de trabajar en un melodrama importante, Mi Pequeña Traviesa, una telenovela juvenil familiar mexicana producida y dirigida por Pedro Damián para Televisa. Esta telenovela pasaba a las 7 de la noche, en horario familiar, muy bueno para los jóvenes que estaban empezando. El personaje que marcó mucho fue Mi Pequeña Traviesa, que yo hacía ahí a un herrero, que era un personaje, era como el otro enamorado. El horario estelar para los actores y actrices consagrados era a las 9 de la noche, ahí estaban los meros meros, los que tenían jugosos contratos con Televisa y eran las estrellas del momento. En Mi Pequeña Traviesa, Mauricio Islas ya tenía sus créditos y realizó un buen papel, motivo por el cual lo invitaron a participar en Preciosa. Luego Preciosa, pues fue mi primer protagónico, pero otro personaje que marcó, que fue Amor Real, que fue Renzo el Gitano. Esta fue una telenovela juvenil producida y dirigida por Pedro Damián para Televisa en 1998. Fue protagonizada por Irán Castillo y Mauricio Islas, con las participaciones antagónicas de Nailea Norvin, Felicia Mercado y la primera actriz Bertha Moss, con las actuaciones estelares de Francisco Gatorno, Ingrid Marx, Alfonso Iturralde y los primeros actores Luis Vallardo y Carmen Salinas. Preciosa fue la primera telenovela en donde Mauricio era el protagonista, papel que se había ganado a pulso en las demás actuaciones en papeles secundarios en los que destacó. En esa época, el trabajo era muy agotador y se tenía que quedar a dormir en los foros, porque estaba grabando 2 telenovelas y no podía decir que no. Además, Mauricio reconoció que desde que comenzó en Televisa se volvió adicto al trabajo, era muy responsable y formal, además de profesional. De eso ahora, Valeria. Nada, te voy a llevar a tu casa. Esas actitudes y aptitudes actorales le habían abierto las puertas. Y por ellas había sido llamado por los directivos. Así que no solo quería mantenerse, sabía que podía llegar muy alto.
Su tirada era actuar en el horario de las 9 de la noche, junto a los consagrados y después, ser uno de ellos. Me gusta disfrutar ahora lo que no pude hacer cuando fui niño por culpa de mi tía Eduarda. Después vinieron más trabajos importantes como Amor Gitano, Primer Amor, A 1000 por hora, Mi destino eres tú, Manantial, entre muchas otras. Mauricio recuerda especialmente Amor Real, producida por Carla Estrada para Televisa en 2003. El personaje me marcó indiscutiblemente el de Amor Real, que fue la novela que estabas hablando de Carla Estrada. En esa telenovela, interpretó a Adolfo Solís y compartió créditos con las estrellas del momento, como Adela Noriega, Fernando Colunga, Elena Rojo, Chantal Andere, Beatriz Sheridan, Ernesto Laguardia, Carlos Cámara, Harry Gaynert y Maya Misalska. Además de Ana Martín, Mario Iván Martínez y Ana Berta Espín. Es Adolfo, en Amor Real. Esta telenovela ya no era para el horario juvenil de las 7 de la noche, sino que se transmitía en el horario de mayor rating, a las 9 de la noche. Además del éxito en México y América Latina, Amor Real fue un fenómeno internacional. Cuando se transmitió en horario estelar por la cadena Univisión, logró superar en audiencia a las principales cadenas de Estados Unidos. En esa época, Amor Real tuvo 43 puntos de rating, güey. 43. Ahorita andan entre 10, 11... Al finalizar Amor Real en 2003, Mauricio sintió que había hecho suficientes méritos para aspirar a algo más grande, aunque con mayor responsabilidad. Recordaba que él no había tenido padrinos en Televisa, como muchos actores que llegaban y les abrían las puertas. Él había buscado solo, había entrado por su propio esfuerzo, demostrando que podía, mostrando disposición y aceptando todo lo que le ofrecían. Muriendo de frío. Voy a prender la chimenea. Era muy responsable, profesional y trabajador como pocos. Además, gozaba de gran popularidad y las producciones en las que había trabajado tenían altos niveles de audiencia y rating, además de haberse vuelto internacionales. Estaba en el punto más alto de su fama y carrera. Confiado en estos argumentos objetivos y reales, se entrevistó con un directivo de Televisa, a quien le expuso sus aspiraciones y le demostró su trabajo y trayectoria. Y la segunda, no vayas a abusar de mí. Quería estar en el horario estelar y recibir una paga acorde a los demás actores de su nivel. Pero Mauricio salió de la entrevista con las manos vacías y muy decepcionado, ya que el directivo le negó cualquier ascenso. Mientras los demás actores ganaban muy buen dinero, a él le pagaban como si fuera uno de reparto. Novelas exitosas, pues era importante. No quiero decir aspiracional, pero de alguna manera las novelas de la... Sus compañeros tenían casas, propiedades en la Ciudad de México y en otros estados y autos. Mauricio solo había podido comprar un departamento modesto en la colonia Condesa. No le parecía justo. Eso sí calienta. Después de esta reunión, hubo una separación con la empresa televisiva, incluso él pensó que podía trabajar fuera de Televisa en otros proyectos, porque pasaban los días y meses y no lo volvieron a llamar, pero cuando intentó desvincularse le mandaron decir que no podía trabajar en otra empresa. Antes yo me fui y fueron demandas y fueron pleitos y yo era Total, que fue un pleitazo y que esto terminó con el veto de Mauricio por parte de Televisa y una demanda de Mauricio contra la empresa y esta contra él. ¡Eso fue horrible! ¡Fue horrible! El juicio duraría 4 años. El actor tenía necesidades de recursos, se había casado con la cantante venezolana Patricia Villasana el 29 de noviembre del 2001 y habían procreado una hija, Camila, nacida el 3 de mayo del 2002. El tema de los vetos, ¿no? Yo espero que ahí Televisa también algún día pueda regresar yo a Televisa porque yo sigo vetado. Después de tener varias opciones, Mauricio se la jugó y se fue a Miami en Estados Unidos, a la empresa Telemundo, que aun y cuando no era tan vista como Televisa, sí tenía a un público muy fiel en la Unión Americana y en México. Mauricio se llevó a su familia, su esposa y a su hija a su nueva residencia en su nuevo proyecto. En ese tiempo nadie lo hacía. No. Y entonces me fui a una empresa que se llama Telemundo, que en ese momento decidió darme... Los directivos de Televisa habían quedado muy resentidos, tenían proyectos para Mauricio, pero le querían pagar muy poco,
además se les había puesto al tú por tú y eso era algo que ellos no toleraban, porque se creían los dueños de la vida, la fama y el prestigio de todos los actores y actrices que trabajaban allí. Andy, cállese y vámonos. No, espérese que yo le hablo a la policía. Ah, pues si la policía es la que me busca. Y después de ahí, pues yo me salí de Televisa. Tengo una situación personal, laboral. El actor comenzó a trabajar en 2004 en Prisionera, una telenovela estadounidense producida por Telemundo, fue ambientada en Miami, Florida. La telenovela consta de 180 capítulos y es considerada una de las más vendidas de Telemundo. Es una nueva versión de la telenovela venezolana María Fernanda. Yo, un ser despreciable que merecía morir a manos de Guadalupe. Fue protagonizada por Gabriela Spanik y Mauricio Islas, con las participaciones antagónicas de Diana Quijano, Daniel Lugo, Marisela González y Gabriela Roel. Contó además con la actuación estelar de Zully Montero, Ricardo Dalmaxi y el debut en las telenovelas de Génesis Rodríguez. ¿Daniel? ¡Daniel! ¡Daniel, no me hagas esto! Durante el desarrollo de la novela, Islas fue sustituido por Gabriel Porras, ya que el actor mexicano fue acusado por José Luis Rodríguez el Puma de tener una relación con su hija, la actriz Génesis Rodríguez, quien en ese entonces tenía 17 años. Y bueno, me toca vivir esa experiencia donde yo siempre he dicho que si hubiera hecho lo que dicen que hice. El Puma presentó una demanda en Estados Unidos y de inmediato la policía se hizo presente en los sets de filmación en donde grababa Mauricio Islas. De acuerdo con información que circulaba en los medios, en junio de 2004, tras una fiesta que se organizó con el reparto del melodrama, la joven Génesis se vinculó con Mauricio Islas en el Hotel Mandarín Oriental en Miami. Como bien dice tu programa, El Minuto que Cambió Mi Vida, con todos los eventos que te he venido contando, ese fue un evento más que me hizo... Cuando el Puma se enteró de la situación, denunció al actor ante las autoridades de Florida. En esa ocasión se dijo que la muchacha habría quedado embarazada, lo que agravaba su situación, pero también se dijo que Génesis se había enamorado perdidamente de Mauricio desde que lo conoció en los sets de grabación, al grado tal que lo perseguía a todas horas, se metía a su camerino y era ella la que lo buscaba. Pero yo tenía que callar, no podía hablar, el proceso legal tenía un proceso, los abogados te dan... En otros medios, se reportaba que había habido resistencia por parte de la chica y que se encontraba bajo los efectos de algo y que había quedado embarazada. El escándalo fue muy grande y recibió muchísima atención de la prensa mexicana e internacional. Muchos de los medios aliados de Televisa se le fueron con todo a Mauricio. Yo lo entiendo, no lo juzgo, pero de repente la gente es tan dura y tan fuerte, pero yo tuve la bendición. Lo señalaron como un hombre de lo peor e inventaron hechos y circunstancias que nunca ocurrieron, con tal de hundir al actor que no había accedido a las órdenes de los directivos de la empresa mexicana. Este hecho fue un escándalo mundial, principalmente por los protagonistas. El nombre desaparecía legalmente. Era si yo había tenido una actividad con una menor de edad y mi asunto ya era con el estado de la Florida. José Luis Rodríguez el Puma, un actor y cantante internacional, que por cierto, fue vetado de Televisa por el mismísimo tigre Emilio Azcárraga Milmo, porque llegó tarde a una grabación a una telenovela. De acuerdo con el Puma, este hecho le destrozó la vida a su hija, quien estuvo a punto de atentar contra sí misma, por el trauma que significó para ella este lamentable hecho. Esto sucedió en una fiesta. Lo que haya sucedido fue una situación en una fiesta y a partir de ahí se genera... Según el cantante, la difícil situación que vivió su hija que tuvo con la modelo cubana Carolina Pérez, le hizo sentirse orgulloso de ella después que pudo superarla. Admiró la valentía con la que en ese entonces Génesis pudo cumplir con sus compromisos en su primer melodrama a pesar de estar en el ojo del huracán. Ya después dejó de hacer melodramas y buscó oportunidad en el cine en Hollywood. ¿Y si lo sabe, para qué pregunta? No, pues para cerciorar. El Puma dijo que todo había quedado en el pasado y aunque su familia ya perdonó, les ha costado olvidar. Por su parte, Mauricio Islas reconoció haber intimado con Génesis Rodríguez, pero aclaró que había sido con el consentimiento de la actriz. Dice, ¿ha pasado algo? Pues no, es que si no hubiera pasado esto no tendría esto y si no pasa lo otro. De alguna manera ya perdonaste. En entrevista, Mauricio relató la situación por la que atravesó en Miami a raíz de este hecho escandaloso. Que fue un durísimo golpe para su carrera de actor y para su vida como papá, como esposo y como una persona que siempre había tratado de hacer lo correcto.
Explicó que la gran mayoría de los medios de comunicación que trabajan para Televisa o son aliados, siguieron una línea que era destruir su carrera, pocos contaron la verdad. Se acercaba la gente conmigo a mí. Me decía, creemos en ti. Sabemos que tú no eres así. Dijo que en Estados Unidos, si las cosas hubieran ocurrido como los medios amarillistas señalaban, él estaría en la cárcel 10 o 15 años o más, pero pudo resolver el problema. Tuvo que pagar una fianza de $7,000 y el proceso para ser liberado de los cargos duró 5 meses, aunque después de 4 años fue declarado inocente. El actor acordó ofrecer disculpas públicas y también en privado a Génesis Rodríguez. No tengo nada que hablar, no tengo nada que perdonar, no tengo nada que decir, se sigue... Además, cumplió 100 horas de servicio comunitario y donó $5,000 a una organización que ayuda a víctimas. Las consecuencias de este escándalo afectaron mucho a Mauricio. Después de haber pasado por pérdidas toda su vida, cuando ocurrió esta acusación, todo lo que había ganado en autoestima se le vino abajo. Tenía miedo de todo. Su papá viajó de México a Miami para apoyarlo. Cuando le pasó, es que me pasó dentro de mí. A uno le pasan las cosas por algo. Tampoco le... Estuvo metido en un closet 7 horas y no supo qué ocurrió allí adentro, se desconectó de una realidad que le volvía a recordar lo vulnerable que era. Cuando terminó el escándalo, regresó a México con su familia, pero las cosas no estaban funcionando bien entre él y su esposa y se divorciaron. Tenías que enfrentar a tu mujer. Así es. ¿Cómo fue? Duro y difícil. A pesar de que él había padecido las consecuencias del divorcio de sus padres, tomó la decisión de separarse de su esposa. Lo que más le dolió de esto es que durante 7 meses no pudo ver a Camila, su hija. Algo que no se esperaba Mauricio es que sus mejores amigos le dieran la espalda cuando tuvo el problema. Pero también hubo conocidos que se acercaron a él y lo respaldaron. No tenía nada. Nada, de un día para otro era de lo peor, y gracias a esas llamadas... Algunas veces en el aeropuerto, algunas personas que no conocía le decían que confiaban en él, en que las cosas se aclararían, y que sabían que él era un buen hombre, que la verdad saldría a la luz. Mauricio volvería a encontrar el amor en 2010 con la actriz Paloma Quesada, con la que procrearon a Emiliano, nacido en 2011, y Frida, nacida en 2016. Se acercaba la gente conmigo a mí. Me decía, creemos en ti. Sabemos que tú no eres así. Bueno amigos, esperamos que hayan disfrutado este video. Si tienen un comentario, no olviden dejarlo en el recuadro, los leemos todos, porque para nosotros es un placer conocer su opinión. Agradezco cada comentario. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita y motivarnos a seguir produciendo más videos como estos, regalándonos un like. Se despide por hoy su locutor favorito. Hasta la próxima.